¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller, dado que, bueno, hoy tuve que instalar un termotanque. No es raro en mi oficio instalar termotanques, pero me di a la reflexión de hacer este video, dado que, como había mucha diferencia entre el que se sacó y el que se iba a instalar, es muy común que pasen estas épocas, producto de la economía, que a veces la gente tiene un termo de 80 litros y pasa uno de 50 por cuestiones de precio, de calidad. Bueno, la cosa es que hay veces que hacer la instalación mediante cañería rígida no es viable, o incrementaría mucho el tema de los costos en mano de obra, dado que, bueno, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Se opta por poner flexibles. Está permitido, es una pieza válida. Si se trata de un termotanque y el flexible elegido no es el correcto, lo que puede pasar es que baje la presión, no va a haber demasiado problema. El tema es cuando se trata de calefones. Si el flexible reduce mucho el paso, muy probablemente se produzcan problemas de presión y el calefón no prenda cuando uno abre determinada grifería o no corte. En el calefón la presión es muy importante, si bien en el termo obviamente también, porque si no no sale agua, pero el termo tiene la particularidad que si entra un chorrito, sale un chorrito. Entonces, bueno, estuve juntando un par de flexibles como para mostrarles algunos detalles, si puedo, con una mano, ¿no? E interpreten que la correcta elección del flexible, más allá del costo, puede hacer que una cosa funcione bien o no funcione. Bueno, gente, con la ayuda de la morcita que me sostiene el codo, vamos a medir y vamos a averiguar qué sección interna tiene un tubo de 25, que es lo que se necesita generalmente para el correcto funcionamiento de un termotanque o un calefón. Vamos al calibre, hacemos un poquito de foco y bueno, el foco no llegó. Bueno, gente, con la ayuda de la morcita vamos a medir, vamos a corroborar con el calibre qué cantidad de milímetros necesitamos en un tubo de 25 o de 3/4, como le llaman algunos, pero una cosa es 25 y otra es 3/4, eso quiero que quede claro. Pero bueno, la esencia acá es saber qué diámetro interior tiene un tubo. Acá vemos, si hacemos foco, el foco que no quiere llegar. Bueno, vemos que los milímetros internos del tubo son 16. Ahora vamos a mirar distintos flexibles y vamos a ver cuál tiene ingreso de flujo aproximado a 16 milímetros. Bueno, tenemos este que se lo ve muy grueso de aspecto, pero que la entrada de agua no llega a 16 milímetros ni por casualidad. Debe estar en 13 milímetros, gente. 13 milímetros tiene ese flexible, o sea que reduciría muchísimo el... Vamos a este otro que se lo ve mucho más delgado en su forma exterior, así que vamos a averiguar qué entrada de flujo tiene. Bueno, este cuenta con los 16 milímetros de ingreso, pero claro, al reducirse tanto en su anatomía, no tenemos la circulación correspondiente. O sea que el flexible que necesitamos poner para que todo funcione bien es este. Tenemos más de 16 milímetros de entrada y en toda su anatomía 16 milímetros como si fuese un tubo de 25. Espero les sirva.